noches y como todos los sábados tenemos el placer de recibir siempre a Clau Olmos, que el día de hoy también está con nosotros. Tenemos un tema bien importante, además ahorita unas invitadas que vamos a presentar. Hola Lili, Hola, Clau, bienvenidos todos. Agradecemos a todas las personas que nos siguen en todos estos sábados de tanatología. Estamos muy contentos porque a través de estos años hemos podido compartir muchísimos temas que han sido de mucho apoyo y ayuda para todas las personas que estamos viviendo algún tipo de pérdida o de duelo, y el día de hoy no es la excepción, y tenemos unas súper invitadas con las cuales nos sentimos muy contentas, muy agradecidas de que estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de un tema bien importante, pero antes me gustaría que las presentaran, mi Lili. Bueno, mira, el tema es alcances legales, prevención y acompañamiento, casos de violencia vicaria, invitadas especiales. Y a mí me llamó mucho la atención el título Mamá Tomate. Ahorita vamos a platicar con ella, Luz Arredondo, que es... ¡Bienvenida, Luz! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Oigan, bienvenidos a todos los que nos ven y nos escuchan del otro lado de la radio, de donde estén, ¿no? Sí. En realidad es que vamos a tener una charla súper emotiva, súper informativa, que les va a servir. Esa es información que cura, dirían por ahí. Sí, claro que sí, claro. Sí, y... Ajá, bueno, ella es abogada y activista, y también tenemos el día de hoy con nosotros a Carla Reyes. A Carla Reyes, que además... ¡Bravo! Carla Reyes, muy bien. Carla Reyes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por sus atenciones y por darnos este espacio para poder dar voz a otras mujeres que hoy por hoy aún todavía no se atreven a hablar de lo que es la violencia vicaria. ¿Y eres encargada de...? Soy la representante del Estado de San Luis Potosí de Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Wow, muy bien, muy bien. Eso era importante saber a lo que te dedicabas, cuál es... Pues vaya, lo que te toca, lo que tú estás haciendo ahorita actualmente en San Luis Potosí, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, bienvenida. Perdóname, mi Lili, mira, aquí ahorita mencionó ya Carlita que vamos a hablar de la violencia vicaria. En algunas ocasiones hemos hablado muy por encimita de ese tema aquí, nosotros en Sábados de Tanatología, pero el día de hoy vamos a explicarlo de primerísima mano, de voz de Luz, de voz de Carlita, porque creo que este es un tema que nos compete a todos, que es muy importante. Ellas son representantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, como bien lo mencionó Lili, lo mencionó Carlita, y quiero preguntar a ustedes, dirán, ¿qué tiene que ver a lo mejor este tema con la tanatología, con el duelo? Y tiene todo que ver. Primero que nada, antes de decir qué tiene que ver con el duelo y con las pérdidas, quiero preguntarte directamente primero a ti, Carlita, ¿qué es la violencia vicaria para todas aquellas personas que nos escuchan? Ok, la violencia vicaria es una violencia de género hacia las mujeres. Cuando los hombres ya no pueden seguir haciéndote daño, a ti lo hacen a través de nuestras hijas e hijos, que es la única forma que pueden seguir ejerciendo la violencia. Es el maltrato, es controlarnos, es para generar un daño irreversible, de un daño que no se puede reparar. Bueno, la pérdida de nuestros hijos, siempre lo hemos dicho, creo, es una pérdida, obviamente no de muerte como tal, pero no deja de ser una pérdida, y claro, es un duelo para nosotros que muchas veces es demasiado complicado, de verdad, poder salir adelante. Necesitamos muchísimas terapias y muchísimas cosas para que podamos nosotros entender realmente lo que nos está pasando. Y así como lo dice Claudita, de verdad que sí es una pérdida y es un duelo de hijos vivos, pero prácticamente pues nosotros los vemos como perdidos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pérdida. Así es. Porque te pierdes etapas, ¿verdad? O sea, ya no convives con ellos, estás completamente aislada. Es correcto. Mira, Lili, por ejemplo, pues son de los duelos que están poco visibles, sí, porque nosotros creemos que los duelos solamente son pérdidas que tienen que ver justamente con la muerte, con la pérdida de la estabilidad económica, con de enfermedad, pérdida de la salud, inclusive aquellos duelos anticipados que vivimos por pues una enfermedad terminal. O sea, hay
N cantidad de duelos que no están visualizados y que el día de hoy es lo que queremos hacer. Queremos que las personas que nos están escuchando sepan, entiendan primero qué es la violencia vicaria, que como ya lo explicó Carlita, es aquella violencia que ejerce una pareja, generalmente, hombre. Así, eso es muy importante. Una pareja hombre, generalmente pues una expareja, y que utiliza a los hijos o hijas pues como instrumento para causar daño a la mamá, y que muchas veces pues llegan a cometer crímenes graves, ¿verdad? Hasta asesinatos, ¿verdad? O violencia de todo tipo a través de los hijos para afectar directamente a la mamá. Entonces, me parece importante visualizar esta situación, esto que es algo real y que a pesar de que ha existido por generaciones y generaciones y generaciones, ahora gracias a ustedes, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y que están en todos los estados de la República, y ayer estábamos escuchando en la conferencia que solamente hay 2 estados de la República donde no tienen presencia, pero que es tan fuerte este movimiento y es algo tan real y tan grave, tan palpable, que necesitamos hablar de ello, necesitamos visualizarlo y escuchar de voz de ustedes exactamente de qué se trata. Para esto, pues Luz, primero que nada, bueno, Luz Arredondo, que es conocida como Mamá Tomate, yo quiero que nos digas brevemente por qué Mamá Tomate. Híjole, es una historia muy antigua y aparte tiene que ver con la resignificación. Hablábamos un poco antes del programa de lo que es la resignificación de las pérdidas o del dolor. Ajá. Fíjate que yo a mi hijo desde que nació, desde que estaba en la pancita, fui una vez al último ultrasonido, que aparte ya saben que es la última vez que como que lo vas a ver ahí antes de que nazca, para ver que todo esté bien, y mi médico me dijo, pues ¿cómo va a querer que nazca su hijo, señora? ¿No? Y yo, no, pues parto natural, así, normalito. Yo soy muy espiritual, entonces ella necesita su primer contacto con la vida, necesita sacar la fuerza. Digo, todo está muy bien, nada más digo que el diámetro de la cabecita de su hijo pues es así como que prominente, y pues como que tiene cabeza de tomate. Y yo así, o sea, mi forma de ser en la vida normal, soy muy de humor negro. Entonces yo llegué a casa y lo primero que le dije a mi mamá es, tu nieto tiene cabeza de tomate. Y entonces se le quedó cabeza de tomate, literal. Entonces ya cuando fue creciendo era tomatito. Y sí, en realidad mi hijo tiene cabecita de tomate. Y le dijiste así desde muy chiquito. Desde bebé. Ok. Desde bebé. Ajá. O sea, y es más, me encargaba de que tuviera gorras rojas para que... Ese es mi hijo. Ajá. Entonces, cuando esto pasó, cuando lo sustrajeron, cuando me lo quitaron, y empecé a hacer una campaña en redes, pues como una posibilidad de, igual como de tocar el corazón del agresor, de incluso que pudieran la gente que nos conoce saber el verdadero contexto de lo que estaba pasando. Uh-huh. Y que pudieran decirle las personas que tenían acceso a él que mamá lo seguía buscando y que mamá estaba ahí, ¿no? O sea, porque pues pasaron muchos meses, cuando yo empecé a sacar esta campaña, no creo que fue inmediatamente. Okay. Entonces empecé con una campaña de buscando a y el nombre de mi hijo. Entonces, cuando él vio esto que se pulverizó y se generalizó y se hizo muy grande, él lo que hizo fue tratar de callar esta situación y mi voz ante las redes sociales, porque eso es lo que hace un agresor, un violentador. Sí. Entonces me puso una multa ante lo que antes era el INAI, que es el Instituto de Protección de Datos Personales, para que yo no pudiera decir el nombre de mi hijo. Claro. Entonces, por una supuesta protección justamente de los datos de mi hijo, sensibles de mi hijo. Entonces, fui muy creativa y entonces dije, bueno, o sea, tal vez el nombre no, pero como él sabe que yo le llamo de manera muy particular, pues sí. Entonces empecé con tomate y tomate y tomate. Y miren, hasta se me quiebra. Sí, claro. Y lo chistoso acá fue que cuando las mamás empiezan, por ejemplo, mamás como Carlita u otras que están en el frente, oye, tomate, o sea, tu mamá te ama, ¿no? Tomate. Y entonces empezamos con como juego y al final... Juego de palabras que... Sí, y al final quienes me ponen el mamá tomate, porque pues yo soy mamá de... Y aparte es algo bien importante porque ustedes saben, cuando somos mamás, dejamos de ser luz y
pasas a ser mamá de, Ah, sí. ¿sabes? Sí, O mamá sea, de Carlita, mamá de Carlita, Juan, mamá de Juan, de Pedro, ¿no? Y entonces hoy soy mamá tomate justo por eso, porque es como una parte de resignificar ese dolor y de decir, hay muchas maneras de cuando la gente te avienta piedras, construir puentes con esas piedras, porque no vas a callar mi voz y porque hay muchas formas del cómo sí, ¿no? Sí, claro. No, hombre, pues la verdad, quería que contaras esta historia porque creo que es importante saber por qué eres conocida por eso y que tiene que ver todo con tu hijo, que tiene que ver todo con la violencia vicaria. Ahora, quisiera que para las personas que nos están escuchando del otro lado del micrófono, algunos ejemplos breves que pudieras darnos, Luz, de la violencia vicaria, porque puede ser que algunas personas que están del otro lado estén viviendo alguna situación así y ni siquiera la pueden reconocer. Sí, que ni siquiera lo nombran porque no saben que... No saben que existe, no saben que es violencia. Creo que ahorita hay mucha información, pero aún así, concretamente la violencia vicaria, le falta mucho conocimiento, que toda la ciudadanía sepamos qué es la violencia vicaria. Entonces, ¿me harías favor, Luz? Sí, claro que sí. Miren, la realidad es que muchas veces creemos o ya pensamos que el que nos quiten a nuestros hijos es parte de la violencia vicaria, pero en realidad la violencia vicaria se presenta mucho tiempo antes y con banderas rojas que tal vez no supimos ver a tiempo. Como yo les digo, a ver, soy abogada, estaba yo en el DIF y así, y yo antes de todo esto... Tú tenías tu chamba bien, tú estabas tenía mi chamba laborando bien. normal, ajá. Y ¿saben qué? Por ejemplo, las cosas que a mí muchas veces me dicen es, oye, pero ¿cómo siendo abogada, cómo siendo maestra en Derecho te pudieron quitar a tu hijo? Yo creo que eres la peor abogada del mundo. Y sí, tienen razón, no les vamos a decir que no, pero que no es cierto. Que no es cierto, porque, ¿sabes algo? He aprendido que a través del juicio, cuando las mujeres nos juzgan, lo primero que queremos es tratar de validar lo contrario. Es no, de veras que no. Y entonces les voy a decir, sí lo soy, porque yo nunca ocupé el derecho en una forma maliciosa. Entonces, si eso es ser mala abogada, sí lo soy, ¿no? Sí, entonces, claro. Cuando yo no vi estas banderas rojas, como pueden ser, por ejemplo, el que le preguntara detalles de mi vida privada a mi hijo, de cuando él vivía conmigo, esa es la antesala de la violencia vicaria. El hecho de, por ejemplo, el ver cómo desarticulan el vínculo de mamá e hijo. Dirás, ¿cómo hacen eso? Pues muy sencillo, empiezan a decir, mamá no es una buena mamá, mamá no te lava bien, mamá no te limpia bien, mamá no te corta el cabello, mamá no te da de comer pizza todos los días, mamá te ponen un horario para te dormir. regaña. Eso, ¿no? Ayer, Tareas. exacto. Ajá, que aparte era una... La disciplina. La disciplina. Y que era un tipo de violencia también, no dormirlo a las horas que debe de dormir. Sí, porque son omisiones de cuidado. O lo otro, si lo dejas dormir, por ejemplo, un sábado hasta noche, empiezan también a señalarte, es que tú no respetas los horarios. O sea, todo lo polarizan a una circunstancia en la que cada cosa que haces como mamá, como tu eje de mamá, es negativo, ¿no? O sea, si le lavas los dientes es negativo, si no se los lavas es negativo, estás como el jabonero, aquel que no cae resbala, así, tal cual. Y es una percepción complicada porque tú intentas, por ejemplo, en mi caso es que trabajas mucho, entonces no eres la mamá que él merece, ¿no? Y muchas mujeres allá, te lo puedo apostar, que se pueden sentir identificadas. Claro. Porque aparte de todo, chistoso, porque parte de la violencia vicaria también parte de la violencia económica. Entonces a mí me daban 1,500 pesos mensuales para la manutención. Y ya sentía que te había dado 1,000,000. Era como Bartola, no sé si se acuerdan de esta canción de los años. Sí. 90. Ahí te dejo 2 pesos. 2 pesos. Pagas la renta, El teléfono y la luz. Y si te sobra, Y si me te pongo sobra. más. Porque también una de las cosas bien importantes es que, o sea, te empiezan a criticar todo. Y a mí me exigía incluso que yo le comprara ropa de marca. O sea, al niño no le pongas ropa ya sabes, como de Baby Crazy, por favor, te dije una marca, perdóname. Pero bueno, ropa departamental, ¿no? Y yo, bueno, pero ¿por qué? Si está creciendo, o sea, para el día a día. Y la dejan muy rápido. Y la dejan rápido, ¿no? Este tipo son violencias. Me exigía hasta la marca del pañal cuando él era bebé. Esas cosas son parte. Bueno, y eso es en la convivencia. Regularmente también hay otra cosa que hay que decir, que la violencia vicaria puede darse en un tipo de violencia post-separación. Entonces, cuando nos separamos, bien importante, o cuando ya están separados, esta idea de si te vas,
te los voy a quitar. Si no haces lo que yo te digo, te los voy a quitar. Es esta amenaza constante de control y poder, porque obviamente son seres que se sienten superiores a las mujeres. Entonces, si ellos creen que yo, o él creía que yo era una simple subordinada que tenía que seguir instrucciones. Sube, baja, haz, compra. ¿Cuánto tiempo viviste con esta manipulación? Fíjate, lo más chistoso es que tuve una relación completa con él desde el noviazgo, de 7 años y con todo y matrimonio. Mi matrimonio solo duró 7 meses. Y yo tengo que decir, y es algo que hoy lo digo muy orgullosa y muy agradecida con la mujer que me ayudó a quitarme esto de encima, porque él empezó una relación con una mujer que pues pertenecía a su esfera laboral, porque él era profesor. Y no sé si era su alumna, la verdad es que yo no lo puedo asegurar, pero sí pertenecía a la comunidad estudiantil mientras él ya era profesor. Okay. Entonces, es más, yo tengo que ser lo suficientemente valiente para decir, y honesta para decir que no fui yo quien tomó la decisión. En ese momento quien tomó la decisión fue él, porque con 30 años me decía, ya no sirves, ya no estás atractiva, ya no estás guapa, ya nadie te va a aceptar con un hijo. Y pues no, la realidad es que no. Otra violencia, ¿verdad? Claro, es otro tipo de violencia. El hecho de estar denostando lo que eres, como tu edad o tu capacidad para crecer o lo que sea. O sea, y yo en ese momento tengo que decir que me la creí, pero lo acepté. Porque llega un momento en que dije, ya tengo un hijo en las manos y no puedo estar jugando con esto. O sea, asumí la pérdida. Hablando de pérdidas, asumí una primera pérdida y dije, me divorcio, y me divorcio, ¿sabes algo? Quise hacerlo, y es otro consejo que les doy a las mujeres. Nunca intenten negociar con alguien que no te va a dar un piso parejo. Okay. Porque yo me salí de la casa sin nada, le dejé todo lo que habíamos comprado, todo lo que habíamos invertido en esa casa. O sea, la loseta de mármol, esa es mía. O sea, yo la pagué, ¿no? Pero en un momento dije, no pasa nada, lo vuelvo a hacer, soy capaz y me siento capaz de generar. Pero eso es una recomendación que les damos mucho desde el frente, es la violencia económica es la antesala de muchas otras violencias. Cuando tú no exiges tus derechos, es parte de, porque ahora soy yo la que yo tengo que dar alimentos, por ejemplo, eso es algo importante que decir. No, las mujeres también pagamos alimentos. Claro. Y bueno, el hecho de... Y hay mujeres que realmente siempre se han dedicado al hogar, a cuidar a sus hijos, y de repente pasan esta situación que dicen, ¿y ahora qué hago para pagar? No tengo un sueldo. O sea, aquí en San Luis, hoy por hoy, yo tengo mamás que sus hijos ya son mayores de edad, y a ellas aún por hoy les siguen descontando las pensiones, y son mamás que de verdad trabajan 24/7 sin sus hijos, sin poderlos ver, los 7 días de la semana. O sea, no tienen un solo día, porque se quedan sin nada. Claro. Sin nada, sin sus hijos, y aparte todavía les quitan la pensión. Cuando no voltean, cuando yo vivo al otro lado de la moneda también, y yo tengo un papá 100% abandónico que nunca les dio un peso partido por la mitad, a mis hijos, y hoy por hoy, o sea, no lo tengo en la cárcel, ¿verdad? Ni nada. Y hay mujeres que se han ido a la cárcel por no pagar. Entonces, el piso no está tan parejo, ¿vale? Sí, para que más o menos equilibremos, ¿no? O sea, veamos que no hay nada de paridad, equidad, sí. Y ¿saben algo? Creo que aquí no es incitar a que las mujeres, porque también hay un mito sesgado sobre, es que las mujeres se divorcian para tener las pensiones, pues ni que fuera Carlos Slim. Claro. O sea, pues si no me casé con Carlos Slim para que pueda yo sacarle millones, o sea, no, o sea, ¿qué voy a pelear? ¿Los 1,000 pesos? ¿Los 500 pesos que te dan a la semana? O sea, si estando con él te daba 1,500, ahora imagínate lo que le pelees, no sé. No, ya separada me daba esa cantidad. O sea, casada no me daba nada. Oh, no puede ser. Sí, y esas otras como las cosas que tenemos que empezar a ver, ¿no? Las mujeres cuando nos queremos separar es sumamente importante ver las rutas de escape, qué vamos a hacer cuando estamos dentro de la relación. Y cuando estamos separadas, ¿qué pasa? Yo empecé una relación 4 años después de haberme divorciado y me fui a trabajar a la Ciudad de México con un muy buen trabajo. Y en ese momento fue la idea de quiero regresar, porque también es otra de las caras de la violencia vicaria. Tú eres mía, eres una vaca ya marcada.
O sea, cuando yo te digo cuando tú te puedes ir y te voy a decir cuando tú puedes regresar. Y es algo muy constante que no se habla casi, ¿no? Esta parte de tú eres mía y como te casaste conmigo, tienes la obligación de regresar cuando yo quiera. Entonces él empezó con esta idea de, ahora sí quiero regresar. Y yo, pues qué padre. Bien por ti, pero no. Entonces, en mi caso fue justo una violencia ya que no tenía que ver con el momento de la separación, sino a través del tiempo, ¿no? Y eso también es otra de las características que las mujeres deben estar visibles, ¿no? Estos intentos constantes de querer regresar, y también incluso del tema de las relaciones sexuales, cómo te las piden a cambio de la pensión. Digo, a mí no me lo decía porque pues yo decía, no, pues compa, no me importa. Pero hay mujeres a las que sí, y entonces se ven forzadas, y es un tipo de violencia, es un tipo de violencia sexual, ¿no? Y adicional a la económica, porque están chantajeando esta parte de poder, y un derecho que no tiene que estar vinculado con ninguna otra cosa. Claro. Entonces, esas son las cosas principalmente, y decir que la violencia vicaria es la suma de violencias. Cuando nos dicen, oigan, es que también los hombres vivimos violencia porque las mujeres nos quitan a los niños, sí hay algo que se llama obstrucción parental. No vamos a negar que hay mujeres que también violentan, y eso es una realidad, pero no tienen las características que la violencia vicaria. Cuando yo les digo es que vivíamos violencia económica, pero también violencia psicológica, pero muchas veces física, sexual, y la última como la suma de, porque es, yo tengo un control, y cuando siento que se me está yendo el control, voy a buscar la manera de seguir, y por eso es que hacemos la suplencia, entran nuestros hijos a esta ecuación. Yo lo ponía ayer en la presentación, de ser dos nos vamos al triángulo, ¿no? En donde hacemos una suplencia, sí. Hay una suplencia de la violencia. Y pues sí, fíjate, en algunos casos llega a ser que los ocupan para dañarnos, porque hoy son ellos los que nos rechazan, son ellos los que dicen que no, y obviamente eso nos duele y nos causa situaciones profundas, sí. Pero también hay veces que también las ocupan incluso hasta llegar hasta matarlos, que es el filicidio, ¿no? Y que eso sí es un duelo que fíjate, en España se da mucho más el tema del filicidio como algo de lo que no te vas a poder recuperar. Y eso está, eso es muy retorcido. Ay, claro, y es increíble ver cómo todos conocemos y hemos hablado aquí muchas veces de lo que es el violentómetro, ¿verdad? Estas señales que van normalmente escalando, que empiezan desde el noviazgo y empiezan desde un empujoncito, desde un zape jugueteando y que pueden llegar hasta feminicidio, ¿verdad? Hasta la muerte. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también es parte de saber hasta dónde porque ya vivir en pareja también, pues, y que implica todos estos tipos de violencia, que si nosotros las desconocemos, pues estamos cayendo en realidad en ese juego, ¿verdad? El saber si estamos viviendo una violencia o a lo mejor nos pasa de noche y hasta la tenemos normalizado porque así vivió mi mamá, así lo vivió mi abuela, así lo han vivido por generaciones, entonces pues ya está, ¿verdad? Ayer tú hablabas de algo que me pareció importantísimo, hablaste de la ley y preguntaste, levanten la mano las mujeres que saben cuál es la ley general de acceso a una vida libre de violencia. Y a nosotros nos dio pena, Lili y a mí que estábamos ahí, porque nosotras no conocemos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Y yo quisiera que en este espacio todas las mujeres, al igual que nos pasó a Lili y a mí ayer, nos digas qué es y por qué es importante que todas estemos involucradas con esto. ¿Por qué nos incumbe? ¿Por qué nos compete? Híjole, siempre hago esta pregunta cuando tengo una conferencia, porque creo que estos golpes de realidad nos hacen darnos cuenta de cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Sí. Y eso es justamente las personas que están del otro lado, mujeres, e incluso también hombres, porque tal vez ellos pueden estar cometiendo algo que ni siquiera saben que lo están cometiendo, porque el desconocimiento y la ignorancia nos hace a veces no tomar conciencia de nuestras acciones, ¿no? Eso es muy, muy común. Y si tú eres mujer, contéstate y pregúntate si tú sabes dónde están tus derechos, dónde está esta cartilla de derechos que tenemos para poderlos exigir. Entonces,
Y eso es la Ley General de Acceso para una Vida Libre de Violencia a nivel nacional y la Ley de Acceso para una Vida Libre de Violencia en el estado de San Luis, aquí en este estado, ¿no? Y tú en Puebla. Y yo en Puebla, y en Chihuahua, y en Veracruz, y en cada estado. Zacatecas, Claro, ¿sale? en Entonces, todos. lo importante es que digamos, bueno, sí o no, si respondes que no, creo que esto es algo que nos debemos a nosotras mismas. Sí, ¿No? importantísimo. Porque el no poder identificar qué tipo de violencia vives es justo porque no te has puesto a investigar acerca al respecto. Que si tal vez dices, oye, eso es trabajo de, no sé, la fiscalía. Sí, pero, ¿sabes? Algo no lo van a hacer por ti. No. O sea, a veces creemos en un término víctima que es chamba de alguien más venirnos a rescatar. Y esa es como una idea que tenemos todas, así de alguien que me ayude. La idea es como esta idea romantizada incluso de la justicia. Así como creemos en el príncipe azul, creemos que la justicia va a venir y va a decir, ya vine por ti, vámonos, ¿no? Sí, No claro, es cierto, sí, no es cierto. No. O sea, tú eres tu propia heroína y tu propia rescatadora, entonces es importante mantenerte informado. Sí. Y en esta ley es una de las cosas maravillosas que se crean después de la firma de la Convención de la CEDAW, que México es un país firmante, y que por allá del 99 se crea esta ley para que podamos, uno, identificar los tipos de violencia que han vivido las mujeres de manera estructural y sistemática. ¿Qué es estructural y sistemática? ¿No? Sí, platícanos. Entonces, es el contexto en el que vivimos, ¿sale? O sea, y por eso es que hace una diferencia entre los tipos de violencia y la modalidad de la violencia. Ahí les decía, todos creemos que hemos vivido violencia familiar y no es acertado, no es el contexto real. La violencia familiar es donde tú habitas, o sea, es el lugar geográfico, es la casa, ¿no? Pero hay muchas más modalidades de violencia, como puede ser comunitaria, como puede ser digital, que eso es un espacio, tal vez no geográfico, pero sí virtual, ¿no? Ajá. Ese es un tipo de violencia, es la modalidad en donde se vive. ¿Y Claro. qué tipo de violencia puede ser? Pues mira, ahí está la física, la psicológica, la sexual, La emocional. la emocional, la vicaria, me falta, patrimonial y económica. Ujú. Mucha gente cree que patrimonial y económica es sinónimo, y no, Y no se es lo equivoca. mismo, es No, diferente. es distinto. La económica tiene que ver justo con el dinero. O sea, te doy 1,500 pesos y hazle como puedas, ¿no? La patrimonial, a diferencia de esto, te empiezo a decir que esta casa es mía. Claro. Tiene que ver con el bien inmueble, ¿no? O sea, y si no haces lo que yo te digo, pues te corro, porque tú no tienes nada. Y algo bien importante, fíjate. Nadie puede, como que son cosas que no se leen fácilmente, pero la violencia patrimonial es a todas aquellas mujeres que están casadas y que están en el extranjero con personas del extranjero, que les retienen sus documentos, el INE, el pasaporte. Eso es violencia patrimonial. Ok. Por ejemplo, eso es bien importante. O incluso mujeres, y eso lo digo porque hay mujeres indígenas. Y las mujeres indígenas regularmente dicen, es que tiene mi acta de nacimiento o la escritura de mis casas. Y entonces si me voy sin ellas, pues entonces ya no Se tengo va a nada. quedar todo, ya no Exacto. tengo nada. Y eso es una falacia. Aunque el hecho de que te la retenga Sí. es parte de violencia Claro. patrimonial. Entonces, esas son cosas que tenemos que aprender a leer en la ley. Ujú. Y que desde el esfuerzo de lo que nosotros hacemos es justo que las mujeres estén enteradas, porque como les dije en un principio, es información que cura y es información que prevé. Y si ustedes quieren estar prevenidas en los tipos de violencia y las incidencias que pueden pasar en su vida, es desde ahí, desde la información. Pues bien dice, ¿no? La información es poder. Es correcto, y creo que ese es un mensaje importante el día de hoy, ¿verdad? No podemos saber a qué tenemos derecho si lo ignoramos, ¿verdad? O sea, digo, no podemos ejercer nuestros derechos si los ignoramos, ¿no? Una parte súper importante, hablando de los procesos de duelo que vive una mamá que está viviendo una violencia vicaria, entre los etapas del duelo hay una que es la culpabilidad, que siento que es de la que más nos pega a todos en cualquier tipo de duelo, porque hayas hecho lo que hayas hecho, lo hayas hecho bien, lo hayas hecho regular, lo hayas hecho mal, siempre hay culpabilidad. Sí. Y la culpabilidad es un sentimiento que te agobia, que te ataca, que te aniquila de verdad. Y una mamá, por ejemplo, y tú lo decías, a partir de que somos mamás,
te empieza como un sentimiento donde tú dices, a ver, me dedico de tiempo completo a mi hijo, avanzo en mi vida laboral, profesional, porque bueno, pues para eso también estudié y yo también quiero crecer como mujer, quiero crecer como persona, cuánto tiempo les estoy dedicando a mis hijos, pero aún así creo que todas las mamás podemos con todo, bueno, aquí me vas a decir tú, que podemos avanzar en todas las partes, tal vez en etapas, ese es mi punto de vista, que en etapas en donde tú tengas que dedicarle un poco más de tiempo a tu hijo porque es pequeño, pero eso también va cambiando, que tú puedas dedicarte a trabajar y a lo mejor él está en la escuela, pero puedes, pues te partes en mil por querer hacer todo y eso hace que sientas una especie de culpabilidad. Entonces imagínate una mamá que está viviendo violencia vicaria en donde le fue arrebatado a su hijo, ¿cómo vive con eso? ¿Cómo vives con esa culpabilidad? Entonces es algo que tienes que trabajar mucho. Y me gustaría que me dijeras por qué dijiste que no cuando dije que una mamá podía con todo. Es una pregunta sumamente vasta que se descompone en muchos elementos y que a continuación voy a decir. Lo primero es que hablamos de la culpa no existe. Y eso es una realidad y eso es un fact que muy poca gente se anima a emprender, asimilar. La culpa no sirve de nada, porque es esta recriminación constante de algo que pudiste haber hecho diferente y que no tenías las herramientas, el conocimiento, el estado de conciencia para hacerlo así. O que hiciste como tú sentiste, con las herramientas que tenías en ese momento. Entonces, si tú ya vimos esta descomposición, si no lo analizamos, eso significa responsabilidad. Entonces no necesitamos culpa, necesitamos ser responsables. Y la responsabilidad nos da la forma de poder hacerlo mejor en la diferente ocasión. Ok, ya hice mal hoy y no vine desayunada, mañana lo puedo hacer mejor y puedo venir desayunada. Pero si yo me pongo, es que no me desayuné porque entonces soy una mala persona, porque no recuerdo mi cuerpo, y me empiezo a tosigar con esta culpa, que la culpa es un atormentarte sobre las acciones sin tomar responsabilidad de cómo lo puedo hacer mejor. Como que la culpa es emocional, y la responsabilidad es de fact, ¿sabes? Ese es el primer punto que las mujeres entonces, ¿cómo tenemos que hacer. No tienes culpa? La primera es identificar que lo estás sintiendo, ¿sale? O sea, estoy sintiendo culpa, ¿por qué no la puedes ignorar? No la puedes ignorar, claro. Entonces, cada emoción tiene y trabajarla. Así es decir, pero a ver, ¿cómo la puedo mejorar? Y ahí es donde la culpa va a desaparecer. Porque también la culpa sistemáticamente ha sido construida para oprimir a los más débiles, a los más vulnerables. Por mi culpa, por mi santa culpa. Hasta santa es, imagínate, ¿sabes? Y no estoy tentando con ningún dogma, sino simplemente es entender que la culpa no nos lleva a nada, mientras que el asumir la responsabilidad, sí. La culpa te paraliza. Es un poco lo que quería decirte en un principio. La culpa me paralizó, y mucha gente me lo llevó a hacer como dijo, es que tú tuviste la culpa, porque si no hubieras trabajado tanto. Es que tú tuviste la culpa porque si no te hubieras mudado de ciudad. Es que tú tuviste la culpa. Y yo todo lo creíste, todo lo asumí y dije, tienen toda la razón. Sí, fui yo. Hasta que, fíjate, chistoso, fui con un abogado, mi primer abogado me dijo, me decía, es que tú tienes la culpa. Y me trataba, y yo sentía una carga, y hasta que dije, yo siendo abogada, y dije, a ver, espérame. Si yo fuera el Chapo, a mí mi abogado no me estaría diciendo esta bola de... ¿Estás de acuerdo? De tonteras, sí. Porque yo no veo que ningún abogado le diga, señor Chapo, usted tiene la culpa, es que usted traficó con 50,000 kilogramos de, o sea, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, y dije, a las mujeres sistemáticamente han ocupado la culpa, ¿para qué? Para controlarnos. Porque eres una mala mamá, porque eres una mala novia, eres una mala esposa, y entonces te genera esto de, sí, tienes razón, es que ¿cómo debo ser mejor? Sí, es que, y entonces lo que intentas desesperadamente es irte al lado opuesto. Para eso sirve la culpa. En cambio, la responsabilidad es individual. Si yo lo hago mal, ok, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿No? Entonces, bueno, esa es la primera. La segunda, en esta idea de lo que decías de las mujeres nos tenemos que dividir en 1000, no. Eso es algo que se llama sistema de cuidados. Y el sistema de cuidados es algo que ahora la ley ya está contemplando y visibilizando como una carga que ha sido exclusivamente definida para mujeres.
Es decir, las mujeres tenemos que dar el 1000% ok. porque tienen al niño y tienes que ir a trabajar y quieres tener este tema de la profesionalización, o no, porque te toca y no tienes lo suficiente para la familia completa, no tiene lo suficiente y tienen que ir los dos a trabajar. No es que sea opcional, es que es una necesidad. Y entonces hoy hemos tenido un cambio que se llama el sistema de cuidados. El sistema de cuidados ya ahora, en las nuevas paternidades y las nuevas masculinidades, se tiene que tomar de una manera compartida. Ya no es él me ayuda, ya es nos toca a ambos. A ambos, sí. Porque crees, la parte del semen que diste también tiene una responsabilidad importante. No es culpa, tiene una responsabilidad como papá y cómo vas a fungir como papá. No es que como mamá yo sea la única que tenga que cargar al niño cuando esté llorando. No, también puede generarlo. Oye, es que el de biberón, o sea, eso es compartido. Eso es compartido. Todo. Entonces, desde ahí no es primero, el primer fact es las mujeres no tenemos que decir yo puedo con todo. No podemos con todo. Porque aparte ese tema del puedo con todo nos va a generar algo que se llama carga mental. Y esa carga mental psicológicamente es brutal a las mujeres. O sea, es como, llega un momento en que estamos en burnout. O sea, ¿qué día es? ¿En qué momento vivo? Y muchas mujeres, por ejemplo, que maternan en soledad, o que viven, o sea, soledad es solitario, porque no me gusta el término de mamá soltera. La maternidad no tiene un estado civil. Pero sí, si hay mamás que les toca y les tocó, no por decisión, sino por asumir las decisiones de otros, el ser mamá en lo individual. Entonces, y todo eso es una carga mental. Y aún así, las mamás que maternan pueden elegir no hacerlo solas, porque hay comunidades y hay un sistema de cuidados que te puede arropar y que te puede decir, yo te ayudo. Estas comunidades de mujeres o de la propia familia, o las familias extendidas. Estas partes donde yo cuido tantito al niño, no te preocupes, vete. ¿No? Eso es lo que necesitamos. Por eso es que el decir sí podemos con todo es lo primeras cosas que hay que derribar. No puedes con todo. Necesitas ayuda. Necesitas no tiene ayuda. nada de malo. Exacto, es correcto. Y bueno, volviendo un poco al tema, la primera pregunta, ¿no? De cómo lidiamos como con la culpa de perder a nuestros hijos, creo que mi primer paso fue como desarticular la culpa que yo sentía. Liberarme de él, porque yo era una mujer sumamente trabajadora, es que me quitaron a mi hijo. O sea, a un hombre por trabajar nunca se le ha hecho algo así, ni se le señala de esa manera. No, claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, aquí es donde volvemos a lo mismo. ¿Verdad que no estamos en una sociedad igualitaria? Sí, no. Cuando una mujer decide trabajar de esa manera, y cuando quería yo elevar las alas y que fueran muy grandes, a mí alguien me dijo, no vas a poder, no te voy a dejar. Entonces, de ahí parte. Creo que eso fue lo primero. Y ahora el tema del duelo, ¿no? Cómo lo genero, ha sido distinto y es como un proceso evolutivo, querida. Porque la violencia vicaria, cuando te los quitan a través de los años, es como un proceso acumulativo. Es como el secuestro. Por eso el secuestro se llama un delito continuado. También el delito de violencia vicaria es un delito continuado. Okay. Porque cuando se comete algo es en un instante. Te roban, te robo esta botella de agua. Que ya en un instante, en 5 minutos, en 2 horas, yo tenía una botella y ya no la tengo. ¿Sale? Ya, se acabó. Aquí no. Aquí es a través del tiempo. A mí me ha robado la versión de mi hijo de 5 años, la versión de mi hijo de 6 años, la versión de mi hijo de 8 años, porque desde 7 para 8 estuvo conmigo, y de la versión de 9 y la versión de 10 y contando. Wow. Entonces, eso es algo que he tenido que aprender y que justamente te lo decía un poquito antes de entrar a la entrevista, es algo que estoy acomodando siempre con terapia, así como dice Odín Duperón, leche, huevos, terapia. Es más, no consuman leche, pero sí terapia, muchos huevos, por favor, para ir a terapia, porque la terapia es confrontativa. Y finalmente, ahora yo quiero integrar la tanatología. Sí, pues bueno, creo que justamente mencionaba la culpa como un proceso que pasa, real, de que sientes la culpa, no que realmente sea la culpa, sea tu culpa, para nada, ¿verdad? Y también el hecho de mencionar esto que tú
acertadísimamente dices, ¿verdad? Que esto es compartido, pero es como que cuando tú estás en un proceso de crecimiento y que eres mamá, tendemos, todas, tendemos a querer hacer todo. A eso me refería, así, no de ninguna manera a que es solo nuestra responsabilidad y que nosotros todo lo podemos y librar al otro de la responsabilidad. Pero también estarás de acuerdo que hay muchos casos en los que cuando no ves que del otro lado hay nada, tú te mueves. Tienes que asumir. Tú asumes esa responsabilidad completamente. Y ya tu pareja se vuelve tu hijo también. Y de repente, ¿verdad? Y es una realidad, pero sí, totalmente de acuerdo que es una realidad que no hay que normalizar y que hay que visualizarla, y entonces ahora sí que, como dicen, de ahí no es, ¿verdad? Porque ahí no tienes que estar cuando tú no estás siendo apoyada como debe de ser. Esto es algo compartido, inclusive lo que tú dijiste, súper importante. Puedo yo tener deseos de crecer profesionalmente, ejercer mi carrera, etcétera, pero eso como un derecho y no como una obligación, porque efectivamente, como tú lo decías, o sea, tengo que, porque no alcanza con lo que tú traes, ¿verdad? Tengo que, y porque la escuela, y porque los niños, y porque queremos otras cosas, entonces voy y lo hago, pero aparte también hago todo lo que hay en la casa, y también hago de comer a los niños, les lavo, les plancho, les cuido, los recojo, los llevo, y hasta los traigo. Hasta él mismo. Incluso, Claudia, hay maternidades, por ejemplo, que yo aquí en el estado de San Luis Potosí, por lo menos, y creo que a nivel nacional también existe, donde las mujeres eran las que eran profesionistas también, no ellos. Y ellas siendo profesionistas, nosotras como mujeres les pagamos, o sea, hablo en general, no hablo específicamente de mí personal, les pagan las carreras para que ellos salgan adelante. Cuando ellos ya tienen un puesto bien, porque ya son ingenieros o bla, 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 resulta que ahora sí te quedas en la casa, ya no vas a trabajar, esto, lo otro, y te pones y dices, y a ellos les vuelven a truncar. Yo por lo menos aquí en San Luis sí hemos tenido dentro del Frente Nacional situaciones de ese tipo, que creo que es algo de lo poquito que están hablando. O sea, te vuelvo a truncar porque antes ellos no eran nada, pero ahora lo fuiste por mí porque yo ya era. Y yo seguí trabajando para pagarte la carrera, y ahora resulta que las quieren callar, las humillan de una manera terrible. O sea, la verdad es que la violencia vicaria es súper amplia, y a veces cuando están platicando se me vienen tantas cosas a la cabeza de tantas mamás que nos han llegado. Muchísimos ejemplos que has de saber ustedes, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos, bueno, pues es un acompañamiento para todas estas mujeres que no se sientan solas. Nosotros sí, jurídicamente no llevamos los asuntos, porque muchas mamás me hablan y me dicen, es que a mí me dijeron que tú me ibas a ayudar a recuperar a nuestros hijos, o a mi hijo, o a mi hija, o lo que sea, ¿no? No, el chiste es que nosotros las ayudamos a identificar realmente qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, porque nosotros ya lo pasamos y ya lo vivimos. Claro. ¿Y hay una manera de contactarte? Bueno, yo creo que Sí, estamos en redes sociales como Frente Nacional contra Violencia Vicaria, Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Y bueno, aquí en el estado de San Luis Potosí, pues me pueden buscar, se tienen que meter a las redes para que puedan obtener mi teléfono. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, quisiera tocar rápidamente otro tema muy importante que considero que sufren ustedes como mamás en duelo por la violencia vicaria. Esta impotencia extrema que hay por la injusticia, ¿verdad? Porque no se les hace justicia, porque son minimizadas ante las autoridades. Sus casos son minimizados, son inclusive como que tipificados inclusive de una manera en la que ustedes no es la correcta, y eso también hace que todo se dificulte. Hay también estigmatización, porque muchas veces te pueden decir, es que tú no hiciste nada cuando debiste, o sea, no te moviste de ahí, esto es algo que tú pudiste haber evitado o prever, ¿verdad? El silencio que decíamos, el silencio institucional, esos duelos que hay sin un cierre, por ejemplo,
porque hay casos de mamás que nunca más han vuelto a ver a sus hijos y no saben dónde están. Entonces, esos duelos sin cierre, me gustaría saber de global, ¿qué me puedes decir, Luz? Creo que me acabas de dar un fact que ni yo sabía que tenía, así que lo agradezco. Y soy bien transparente. Fíjate, yo ahorita que vine con Carla, me decía, es que vienes bien revolucionada, hermana, ¿no? Y yo traigo un proceso de duelo justo por la injusticia que vivo todo el tiempo. Y parte del enojo, estoy como en mi era de villana, no sé si han escuchado esta frase, sí. súper poderosa, en donde todo me molesta, todo me enoja y a todo lo digo que no, y se los digo en la cara y no me importa. Estoy como Lucero cuando el ¿no? Sí. Así estoy, es mi era de eso, porque creo que lo acabas de decir bien y es algo que me acaba de caer el 20 y te lo agradezco mucho. La frustración, no he podido lidiar o no he estado, y es lo que me llevo el día de hoy, cómo voy a empezar a trabajar la frustración por no tener la justicia que creo que merecemos mi hijo y yo. Sí, la verdad es que sí, tienes toda la razón y estoy muy enojada y muy molesta, porque ya te puedes acostumbrar a no verlo, te puedes acostumbrar a muchas cosas, pero creo que el entender que en las nuevas etapas en las que él se va a enfrentar, como es la adolescencia, como es la pubertad, incluso eso es hacia él, ¿no? Porque siempre como mamás pensamos en ellos. Y yo misma identificarme a veces que mi autoconcepción como mamá a veces está perdida. Porque yo no soy la mamá que tiene que correr para hacerle lunch o para ir por él o para ir por él al fútbol, lo que sea. O sea, eso ya no está en mí. Y muchas veces eso hace como que yo entre en shock, ¿no? Ese es un duelo que ahorita me acabas de decir y me lo llevo, lo voy a anotar y lo voy a llevar con mi terapeuta porque sí tienes toda la razón. También esta frustración, este duelo por no poder, pues sí, el tema no sí, es, que no. te robaron el derecho de maternar. Y sobre todo, pero esto es muy enfocado hacia las autoridades. Ajá. O sea, mi molestia no es hacia el papá de mi hijo, sino mi molestia es hacia la procuración de justicia, ¿sabes? Porque yo siempre he dicho, fíjense, los cómplices por cada agresor que tenemos uno, que es el papá de nuestros hijos, que es una persona violentadora, es importante decirlo, no todos los hombres son estos, sino solamente personas violentas, agresivas. Por cada agresor tenemos los juzgados, fiscalía, el notificador, el secretario de acuerdos, el médico, los peritos, las familias extensas de él, por ejemplo, mucho las abuelas que ocultan a los niños también, que les ayudan a maternar a hijos robados y que no les pertenecen, o sea, todo un sistema. Por cada agresor se pulveriza como en unos 20 agresores más. ¿Se imaginan? O sea, es demasiada impotencia la que nosotros vivimos. Y lo dijo muy bien Carlita, en el frente somos este visor de todo lo que te puede llegar a suceder con experiencia de las que pasamos esto sin tener idea de lo que estábamos viviendo. Abrimos un poco la brecha, fuimos con Sonia Bácaro, Sonia nos ayudó a la identificación, pudimos hacer una sistematización y eso hace que pudiéramos ir a hacer leyes. Pero no solamente es la ley y la procuración de justicia, también nosotros lo que les enseñamos es un poco a vivir con esto. Es de, oye, prepárate, ve a terapia, oye, fíjate que te va a pasar esto, ¿no? O sea, te va a tocar, yo tengo lo que se llama distimia, ¿no? Que es un tipo de depresión funcional. Y que me digas, oye, yo te veo muy bien. Sí, hay días y días, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. Que sepan que pueden venir complicaciones médicas también para ellas. Hay mujeres en el frente que tienen vitiligo, que tienen cáncer, que tienen situaciones crónicas derivadas de esto, ¿no? De esa pérdida, de ese dolor. Y del estrés tan profundo que se vive, ¿no? Wow, todo lo que han aprendido, para acompañar a otras mujeres. Es correcto. Wow, me quedé así pensando en eso, en que se les pueden acercar personas que no tienen ni idea y ustedes las asesoran de pie a pa porque lo han vivido. Claro. Entonces, qué bonito, chicas. Sí. Y de verdad quisiera, para empezar a cerrar un poquitito, bueno,
a cerrar un poquitito, porque digo, el tema es súper largo, es súper extenso, súper vasto, y bueno, con el conocimiento de ustedes se ha enriquecido muchísimo esta información. Y quiero por último preguntar, Luz, ¿qué puede hacer o qué debe hacer una mujer que está viviendo violencia y que no está segura de ello? O sea, sé que hay instancias como el DIF, como la Secretaría de las Mujeres, que tienen que documentar, que tienen que buscar un abogado con perspectiva de género o de infancia, ¿verdad? Especializada en infancia. Me gustaría que brevemente pudieras decirles, como para que una mujer que está en ese caso y que no sabe para dónde, le puedas dar una guía en este momento. Una guía rápida. Rapidísima. Oye, en 5 pasos, como un reel de TikTok, ¿no? Sí. ¿Qué hacer cuando vives violencia? Lo primero es acudir a tu red de apoyo. Identificar una red de apoyo, es bien importante. Porque más allá de ir a denunciar, necesitas a alguien que te pueda decir, ¿sabes qué? Te puedo dar unos días, alguien que te puede decir, te puedo dar un cuarto, una casa. Eso es importante. Ubica tus rutas de salida de emergencia. Es bien importante. Guarda un recurso, busca un recurso. Antes de salir incluso de esa casa, guarda un recurso. Busca una manera, ya sabes, vende cosas por internet. Tener un presupuesto etiquetado y disponible para por las primeras 2 semanas es importante. Lo segundo, terapia psicológica. Ve con alguien profesional, como puede ser en el DIF, te lo pueden dar. Realmente estas duplas te las dan tanto en DIF como Secretaría de las Mujeres, la terapia, el tema psicológico y la asesoría legal, que es sumamente importante. Pues sí, con las dos, el DIF y aparte otra. Yo se los recomiendo porque como Secretaría de las Mujeres está enfocado para las adultos, las mujeres, y el DIF, si tienes caso de tener hijos, pueden empezar a visibilizar si ellos también viven un tipo de violencia o maltrato infantil por parte del agresor. Entonces yo diría que los dos. Eso es muy rápido y muy importante. Ahora sí, ya que tengas esta asesoría, buscar a un profesional abogado que tenga perspectiva de género. Desgraciadamente muchos de los defensores no la tienen, pero el hecho de ir en fiscalía, la realidad es que ir a defensoría pública y acudir a personas que sepan, como es el caso del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Siempre les digo, ve a tu feminista de confianza, porque sí. La realidad es que muchas veces suplimos, muchas mujeres no tienen el dinero para pagar un abogado, y entonces tienen que ir con los defensores públicos. ¿Y qué crees lo que hacemos? Luego a veces llegan y la verdad es que la revictimizan de una manera terrible. Claro. Pero cuando llegan con nosotros, las traineamos, les decimos, oye, no, cuando te digan ABCD y tiene que sonar y entonces llegan así y ellas empiezan a exigirles a los defensores públicos. No, claro, yo ya sé a lo que me Y eso es lo que no les gusta tampoco. Pero para eso servimos, ¿no? Y esas son como las recomendaciones. ¿Qué dijiste de 2 celulares? ¿Por qué? De tener 2 celulares. Sí, bien importante. Bueno, sí es posible, y si no, a ver, cuando se sientan en peligro, lo primero es que la idea es tener una llamada al 911 o una llamada. Y mientras tengas, porque a mí me lo pidieron, debo decir que cuando una vez me empezó a seguir, yo hablaba al 911 y me dice, ¿y no lo puede grabar? Y yo, te llamo, ¿cómo? te hablo contigo. ¿Con qué? ¿No? Entonces aprendí pues órale, va, ¿no? Entonces voy a tener, yo le hago de video. O sea, por eso ya tengo el contexto. Se sienten en peligro, lo primero es acudan a un OXXO. El OXXO siempre tiene cámaras, o sea, si las están persiguiendo, si las quieren golpear, ubiquen donde hay cámaras, porque eso te sirve de prueba. Entonces, en primer lugar, los OXXO son lugares concurridos. Sí. Perdón, pero es que es hay realidad. uno en cada esquina y Así es, y aparte es fácil, una herramienta. Exactamente. Y ellos siempre tienen videocámaras porque los asaltan. Entonces, regularmente, y eso es algo que y a ellos les apanica, griten. Otra cosa, griten para lograr ver la visibilidad de la gente, y muchas veces eso los confunde. Y si están en un peligro extremo, en un lugar en donde no hay nadie que las pueda auxiliar, acepten, o sea, tengan algo que se llama como sumisión extrema. Díganle todo que sí. Tienes razón, yo me extralimité, y no es un tema de sumisión, ajá. Sí, tal vez, pero es un tema de sumisión por supervivencia. Claro, por supervivencia. Vas a aceptar todo en ese momento para poder librarte de para poderte librar de él, porque si tú lo empiezas a confrontar, él se va a enojar más. Te va a ir peor. Entonces, algo que yo siempre digo a las mujeres es cuiden de sí mismas, cuida de ti. Sí, claro. Todo el tiempo. Siempre ten un recurso para poder escapar. Siempre ten tu INE en tu tarjeta de ahí atrás del celular, en la carcasa del celular.
para que tengas una identificación. Avísale a tu red de apoyo las ubicaciones en tiempo real. Eso es importante para que te puedan ubicar. Y algo que, fíjate, mucha gente, y eso pareciera que es vanidad, yo siempre me tomo una selfie todos los días, todas las mañanas, y la posteo. La del lunes, la del martes, todos dicen, qué mujer tan más vanidosa. No, se llama protección. Se llama, si el día de mañana no estoy, tienen la última foto mía que pueden ubicar y cómo iba vestida. Okay. Y eso es para casos muy extremos de violencia, ¿no? Uh-huh. Y yo lo digo, yo tuve un caso muy grave, o sea, a mí me perseguía, entonces yo aprendí a estas ¿no? Amigas mías feministas me decían, tómate una fotografía todos los días. Tómate una fotografía porque es la última versión de ti. Uh-huh. Y todos lo vamos a saber. Entonces, eso es bien importante para mí. Híjole, cuánta cosa. Sí. Cuánta información tan importante y tan válida que la verdad es oro para todas las mujeres que estamos escuchando esto. Y creo que quiero nada más pedir que repitas las redes sociales, por favor, Carlita, dónde las podemos localizar, cómo las buscamos en internet para las personas que quieran acercarse. Ustedes van a hacer esa red de apoyo que muchas mujeres pueden estar necesitando en este momento y que nos están escuchando. Okay. Gracias, Clau. Bueno, rapidísimo, la violencia vicaria, solo quiero decir esto, queremos que cada persona que observa y pueda sentir, aunque sea solo por un instante, lo que cada una de nosotras hemos sentido, el dolor y la separación de nuestros hijos e hijas. A través de los mecanismos legales también. Bueno, y de verdad, con todo el sentimiento desde nuestro corazón, les agradezco muchísimo y nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, como Frente Nacional contra Violencia. Cuéntale rápido el mural, por favor. Bueno, próximamente vamos a tener nuestro mural aquí en el estado de San Luis Potosí, de Frente Nacional contra Violencia Vicaria, que esta es una sorpresa que les tengo muy, muy grande. Y bueno, quiero ver si más personas se hacen solidarias con nosotros para poder hacerse esto visible y posible para la sensibilización del tema de lo que es la violencia vicaria. Y también es un tributo a nuestros hijos. Así es. Claro. Un tributo a nuestros hijos que estamos ahí presentes. Sí. Es bien importante, bien importante. Y decirles que pues a través del Frente estamos, como lo dijo Carlita, darle un saludo a Jen y a Lizzy, que son las cofundadoras del Frente, que son estas guías que nos han llevado a todas las representantes, y no solo a todas las representantes, sino también a las integrantes del Frente, a poder salir adelante, porque con casos de éxito como es el caso de Jen, o el caso tan radical como es el caso de Lizzy, nos solidarizamos y nos vemos en ellos. Entonces es agradecerle a todas ellas, a nombrarlas, a decir que el Frente Nacional es este lugar seguro en el cual nos hemos hecho y nos hemos hermanado para que más mujeres podamos tener esta comunidad tan extensa y tan grande a nivel nacional. Y pues a mí me encuentran también como Mamá Tomate en redes, así que pues ahí estamos. Sí, te encontramos muy fácil, ¿verdad? Sí, y bueno, y cerrar con cerrar este espacio agradeciéndoles de todo corazón que hayan estado aquí, que hayan abierto su corazón, que todos sus conocimientos, toda la información que nos dieron hoy, que de verdad vale oro, y a todas las personas que nos están escuchando, la sociedad, que aunque nosotros como sociedad no estemos viviendo un caso, las mujeres, el resto de las mujeres que no estemos viviendo un caso como pero que sí seamos solidarias, que seamos empáticas, que no nos quedemos calladas ante la injusticia, ¿verdad?, de que están viviendo otras mamás, porque a veces la indiferencia duele más, ¿verdad?, el ver que no se sientan solas, Clau, más que nada, que sientan que realmente hay una red de apoyo. Que hay una red de apoyo. Ahora, ante cualquier circunstancia que cualquiera de nosotras pueda verse en una situación de injusticia, creo que es de suma importancia el saber que no estamos solas, como bien dices, el saber que si a nosotros un día nos toca ser tratadas con esa injusticia, habrá alguien siempre para apoyarnos, como ahora está el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, aquí en San Luis Potosí y en toda la República Mexicana. Compartan esta información y sobre todo que aprendamos a no minimizar ni a normalizar la violencia de ningún tipo. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a ti, Clau. Muchas gracias, Lili. Gracias a todos, gracias a todo su auditorio, porque ustedes
esto es para ustedes. Y pues si ustedes saben de alguien que esté viviendo esto, compartan este video. Así Sumamente importante porque es información que puede llegar a cambiarles la vida. Es correcto. Sí, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Y las esperamos próximamente, creo que hay mucho más de información que podamos compartir y bueno, ustedes que son las expertas. Luz tendrá que venirse desde Luz Puebla a tendrá que vivir a venir, San Luis. Claro. Muy bien, bienvenidas, Clau. Nos vemos el próximo Muchísimas gracias, pues los esperamos el próximo sábado, primero Dios, no dejen de seguirnos, todos sábados de Tanatología, 10 de la mañana por Factor 96.1 y acuérdense, búsquenos en redes sociales como Claudia Olmos G o en la en YouTube. canal de YouTube, igual Claudia Olmos G y el podcast Duelos, Pérdidas y Ya hay Tanatología. canal de YouTube en Frente Nacional también. Ah, Súper, también. búsquenlas en canal Sí, de YouTube, muy Frente bien. Nacional contra Violencia Vicaria. Bueno, nos vemos entonces. Gracias. Más música, escuchen Factor 96.1 Energía Total. Continuamos.